Me llamo Víctor Castellano y tengo 25 años. ¿Cómo te definirías? Pues como una persona disciplinada y resiliente. Soy una apasionada del ciclismo. Gracias al deporte he podido desarrollar una mentalidad o unos valores que me han forjado la persona que soy ahora. Estoy cerca de ser ciclista profesional. Actualmente soy campeón de Cataluña y campeón de España en la modalidad de contrarreloj. Y son logros que jamás me hubiera imaginado. Yo cuando empecé es que era intentar que no me adelante la ambulancia del pelotón. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes aquí en Santa Perpetua? Cuando era pequeño, mi padre trabajaba, bueno, trabaja de camionero y mi madre también trabajaba. Mi abuelo era el que me venía a recoger al cole y yo pasaba las tardes en casa de mi abuela, la comida, los macarrones que hacía ella siempre. A mí mis padres se separaron cuando ya era pequeño, tendría 7, 8 años cuando se separaron. Y luego un año de mi infancia que vivimos en Almería en plena burbuja inmobiliaria, pero rápidamente volvimos, por suerte. Y el resto de, bueno, de la infancia lo hice aquí en Santa Perpetua. ¿Cómo te marcó esta separación? Bueno, fue complicada porque yo he cambiado mucho de colegio. Claro, a mí me costó mucho hacer amigos, me hicieron incluso una época bullying, entonces como que desde pequeñito siempre he sido muy solitario y muy autónomo por esa parte. Cuando no tienes amigos, tus padres uno por un lado, uno por otro, como que no tienes ese apego familiar, pues es complicado para un chaval de 7 8 años. Gracias al deporte me hizo sacar un poco la resiliencia o el carácter de tener una motivación o de tener objetivos. Mi padre es una persona muy trabajadora, el mundo del camión es muy sacrificado, no os podéis imaginar, pasa mucho tiempo fuera de casa y es algo que a él siempre le ha dolido. Y mi madre, pues, es una persona también muy impulsiva, con mucho carácter. Tiene una enfermedad, el médico le diagnosticó algo de esquizofrenia y ella lo ha pasado muy mal con ese tema, es algo que le impide trabajar y en casa es complicado. Si yo he hecho todo esto es para yo a ella de alguna manera también decirle que todo es posible. Yo a mi padre le prometí que algún día iba a ser campeón de España y le prometí que lo tenía que ganar y ha sido un poco todos los problemas que ha habido en casa lo que me han empujado a mí a poder yo superarme, para darles un motivo de decir que sí que se puede, ¿sabes? Es curioso, porque mi padre iba a un peluquero, que este peluquero era ciclista. El peluquero quería venderse la bici que tenía, mi padre se la compró, yo la probé, justo estaba haciendo el grado de deporte, el grado medio, pues empecé a entrenar con esa bici y justo empecé con una chica que su padre era ciclista. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer y empecé a salir en bici con la grupeta de aquí del pueblo y rápidamente ya estaba entrenando. En muy poco tiempo como que salió todo como muy rodado. El ciclismo es un deporte colectivo, es individual a la hora de entrenar porque cada ciclista es diferente, pero a la hora de competir pues hay un objetivo muy claro, ganar esta carrera con este corredor, pues los demás compañeros tienen que llevarle el agua o hay una situación de carrera que es complicada que nos desfavorece, pues hay que trabajar para revertir la situación, pues todo esto es trabajo en equipo. Es el ajedrez sobre ruedas, siempre lo he dicho. El pelotón es como la casa, parece que no, pero cuando vas a 50 por hora no es lo mismo el que va primero que el que va detrás. Entonces, mientras más resguardado vas, más energía puedes ahorrar. La primera vez que gané algo en ciclismo, lo recordaré siempre, que fueron unas metas volantes en el Campeonato de Cataluña de hace 2021, si no recuerdo mal, que de hecho ha sido la misma carrera donde este año he sido campeón de Cataluña. Sentí una paz conmigo mismo y me decía, hostia, pues sí que puedo ganar cosas. Y ese fue el primer trofeo que gané. ¿Cuál ha sido tu carrera más larga? Mi carrera más larga, pues seguramente o un campeonato de España con profesionales, que pueden ser 200 kilómetros, o la Copa España de Vigo, que es la Copa de España más larga, que son también 200 kilómetros. ¿Y la carrera soñada? Soñada el Campeonato de España, sin duda. Mi entrenador actual, bueno, que llevo ya varios años, que es Ángel Buendía y su hermano, que ha sido mi director de equipo, Jesús, ellos me han transmitido
toda su pasión por el deporte y me han hecho que, aun teniendo la situación muy complicada, tal y como está ahora el ciclismo en España, que haya querido continuar y querer seguir intentando llegar al profesionalismo. Yo siempre he dicho que el pasar a profesional no depende de ti, eso dependerá de una persona, de un representante, de que tenga suerte, de que se den las circunstancias. En España hay 3 equipos profesionales, 4, y hay muchos chavales con mucho nivel, entonces es complicado, nadie te paga nada, nadie te regala nada, hay gente que tiene padres, no es mi caso, que les pagan, yo qué sé, la bicicleta, todo, y yo pues hago horas extra aquí y allá, y saco dinero de aquí y de allá, mis padres también me ayudan en lo que pueden y hacen lo que pueden. Una palabra que te defina. La tengo tatuada. Resiliencia es una palabra que me enseñó mi psicólogo deportivo. Yo en mi caso, al haber tenido un entorno así familiar un poquito más, bueno, un entorno más complicado, pues a mí eso me ha hecho desarrollar desde pequeño como una capacidad mental de relativizar los problemas. Obviamente eres humano, tienes emociones y tienes derecho a sentirte mal, pero relativizas los problemas y tan solo piensas en sacar tu mejor versión día a día. Tu sueño, por tanto, entiendo que es claro. Sí, ser ciclista profesional, aunque es complicado y a veces cuesta mantener esa ilusión, porque es un mundo muy difícil. A mí me encanta ser ciclista, he podido ganar carreras, el Campeonato de España, que es para mí un sueño hecho realidad, y yo voy a seguir trabajando en conseguir una oportunidad. ¿En algún momento has pensado dejarlo? Sí, sí. Pero en el fondo, no. O sea, lo piensas con la cabeza de decir, buah, es que en esto no puedo más, no llego económicamente, te prometen cosas que luego no se cumplen, entonces psicológicamente eso te quema. Pero luego al final del día piensas, el sábado tengo una carrera, sí, a mí lo que me gusta es eso, a mí lo que me gusta es dar pedales, hacer carreras, ganar, y luego si por consecuencia consigues una oportunidad de llegar lejos, pues bienvenida sea. La peor parte del ciclismo es la que es puramente tener que ir detrás para que te den una oportunidad. Es frustrante el querer tener una oportunidad y que no te la den. Al haber empezado tan de abajo, eso te hace muy humilde y sabes valorarlo todo mucho más. Y sabes que en la vida y en el mundo del deporte el fracaso es que de 50 días de competición que pueden tener un día del año, solo ganas 3 carreras o 4 carreras. En cada carrera aprendes algo y en cada carrera mejoras como ciclista. El resultado no es exigible, pero el esfuerzo es innegociable. Si tú has hecho todo lo que has podido, has llegado a meta reventado, como se has quedado el último, no tienes nada que reprocharte. Y veo a muchos chavales frustrados hoy en día porque no han hecho un buen resultado, pero que un número no define ni tu felicidad ni tu trabajo. Ser valiente no consiste en no tener miedo. Miedo a ir a 60 por hora por una cuneta, pues lo tiene todo el pelotón. Pero es que tú quieras afrontar ese miedo, eso es lo que hace a alguien valiente. ¿Qué le dirías a Víctor con 10 añitos? Pues que nunca deje de darse segundas oportunidades, clarísimamente. Lo que he aprendido del deporte es que si insistes, entonces si tú siempre mantienes la ilusión y tú siempre trabajas, la vida siempre acaba dando segundas oportunidades. Sí que me gustaría, incluso aquí en el pueblo, hacer alguna escuela de ciclismo, que creo que aquí en el pueblo me gustaría que hubiera fomentarlo más, incluso tener un taller de bicis también me gustaría, pero sí que me gustaría formar chavales y aquí en el pueblo darle visibilidad al ciclismo. La pregunta es, ¿hay vida fuera del ciclismo? Sí que hay. ¿Qué haces Sí cuando que no hay. estás encima de una bici? Sí que es verdad que en plena competición entrenas mucho y cuando llegas a casa lo que te apetece es descansar. Ser ciclista de alto rendimiento eres los 365 días del año, incluso cuando estás descansando. A ver, también soy una persona muy tranquila, no soy una persona fiestera, pero sí, a ver, a mí lo que me gusta es ir al cine también, me gusta mucho el cine, me gusta planes con amigos, de salir a tomar algo, reír, echar unas cartas, un futbolín. Y ahora imagínate que estás descansando en el sofá y escuchas música. Sí, ¿Qué canción te pondrías? la de Heroes, creo que fue de Eurovisión, de hace unos años, y es una canción que habla sobre eso, de convertirte en un superhéroe, de tener esa fortaleza, esa ilusión. Todas estas canciones relacionadas me gustan mucho. Antes de acabar, te pondré otra canción que es la que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Tendrás que describir a esta persona. Vale.
Es una canción muy noventera, muy de así de discoteca de los años 90. Pero yo creo que una persona más mayor que yo y una persona con alegría, porque es una canción de ritmo. Muchas gracias, Víctor, por abrirnos las puertas a tu historia. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por todo. Muchas gracias. A vosotros.